aquí hasta Oncala nos hemos trasladado hoy porque es una jornada que llevamos ya varios días con esta transhumancia y hoy es el colofón de esta fiesta y estamos ya aquí con el alcalde, con Urbano. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos viendo que bueno, es prontito, todavía la gente está viniendo para ver, pues bueno, pues tanto todas estas actividades que tenemos hoy, como ahora mismo esa repartición de migas, ¿no? Exactamente, bueno, estamos ya en el 15 añitos llevamos ya con el tema de la transhumancia. Y bueno, pues aquí seguimos y estamos contentos, han venido las merinas, han venido muy gorditas porque ha habido buen invierno en Extremadura, en Trujillo, que vienen, y bueno, pues aquí estamos hoy para celebrarlo y pasarlo bien, ¿eh? Bueno, además vemos estas tradicionales migas que, bueno, yo que soy también de la tierra, las migas de aquí no tienen nada que ver, estas migas pastoriles, a las migas que podemos encontrar en otros lugares. Hombre, son las migas de pastor de siempre, y entonces si de algo se sabe aquí es de migas y de caldereta de cordero, la que hacían los pastores, la genuina, la auténtica, ¿eh? Bueno, y estamos viendo cómo la gente, pues bueno, les vemos ya con sus platos y estamos escuchando la música porque hay muchas actividades hoy, ¿no? Sí, bueno, pues mira, pues tenemos una demostración del esquileo, tenemos, pues hay muchísimas cosas y bueno, pues lo bonito es ver el pueblo un año más con esta animación y cómo la gente viene un año y otro. Y bueno, yo lo que digo que es que Oncala tendrá algo porque llega la Feria del Acebo y es un desbordamiento de gente y hoy también, así que bueno, pues hay que seguir así, ¿eh? Bueno, Urbano, pues muchísimas gracias y te dejamos seguir disfrutando de este día. A vosotros. Gracias a ti. Bueno, seguimos aquí y además vemos que estamos, bueno, con una persona ataviada de arriba abajo y todos os preguntaréis por qué lleva el niño. Cuando la transhumancia en sus tiempos pasaban tantos meses fuera, nos vas a contar tú el por qué llevas este niño. Pues mira, esto es una tradición muy emotiva, sobre todo para mí que la he vivido. Y claro, nuestros padres se iban y en octubre y noviembre, y hasta junio no venían. Entonces, cuando venían las ovejas, las madres salían a enseñarle a los hijos que realmente no los conocían. Igual tenían ya 2, 3 y 4 meses cuando conocían a los niños. Entonces es la tradición de salir a buscar al padre y que conozcas a un niño, por Dios, después de tanto tiempo, pues algo muy emotivo y más que lo hemos vivido. Por ejemplo, yo que lo he vivido, pues es mucha emoción. Sí, sí. Bueno, estamos viendo que se emociona porque, bueno, nosotras venimos, ¿verdad?, de familia de transhumantes y yo no lo he vivido. Nieta, hija, sobrina de transhumantes, o sea que más que lo he vivido. Y luego pues eso, igual mi padre siempre decía, no, salían con los hijos, pero las mujeres los esperaban en casa. El beso y el abrazo realmente se lo daban en casa. Lo que pasa que nosotros un poquito por la representación y que se vea y eso, pero sí, es muy emotivo. Y lo que estaba comentando, pues al final, pues yo nací en abril, hasta junio no conocí a mi padre, eso no me acuerdo, pero con 7, 9, 11 años que tienes, pues de tantos meses sin ver a tu padre y de repente que aparezca por allí con las ovejas, pues aquello era, no se puede decir, no, eso es vivirlo. Y entonces, pues mientras se pueda, pues lo respetaremos y que se vean las tradiciones de nuestra tierra, eso es, de nuestros pastores. Bueno, eso que estás diciendo yo creo que es algo muy bonito y además esas tradiciones que aquí en Oncala se mantienen y te vemos que te emocionas mucho recordándolo porque cómo se vivía en aquellos momentos el estar tanto tiempo, ya no solamente además aquí en Oncala, es invierno tan frío. Duros, muy duros, la verdad
que los padres se iban y era muy duro estar fuera de casa, pero aquí las campeonas, las que se merecían un mérito eran las mujeres, porque se quedaban solas con su familiar o lo que sea, tenían que ir con las caballerizas a labrar, a sembrar, a segar, a cuidar hijos, a cuidar ganado. Entonces las mujeres era muy duro, porque realmente les tocaba, eran unas super mujeres. Bueno, que ellos sí, lo que digo, muy duro porque estaban fuera de casa, pero a ellas les tocaba hacer todo, muy trabajadoras y una generación muy fuertes de mujeres. Nos enseñaron mucho, la verdad, muchísimo. Yo creo que esas tradiciones tan arraigadas, como estás diciendo, que también lo podemos ver cuando es ese Belén viviente en Navidad, ese trasnocho que era su momento, ¿verdad?, de poder estar. Trasnocho, que las mujeres eran lo único que tenían en el invierno, que se juntaban en varias casas, pues ya sabes, era un cuartito que cada una llevaba un poquito de brasero, de lumbre, y ahí se juntaban en el trasnocho y contaban pues que han recibido la carta del marido, pues el mío viene, pues esto, pues les han parido las ovejas, o bueno, pues sus cositas, y lo menos era el ratito que las mujeres tenían pues para estar un rato de trabajo y de desahogarse y bueno, y de pasar un ratito juntas también y de hacer muchas picardías, que aquí las picardías andan mucho, era algo pues que es contarlo. Yo como lo he vivido y esas cosas ya no se viven, y luego pues los valores que nos han enseñado, porque esos valores, ¡buah!, esos valores tan buenos de comunidad, de estar todos juntos, de apoyo unos a otros, de, ¿qué te voy a decir?, de cuidar a nosotros, las madres, las tías, las primas, pues eso no se pierde nunca. Esos valores son muy importantes, la verdad que sí. Bueno, yo creo que son valores que tú has adquirido, nos los están pasando a nosotros y lo pasaremos a siguiente generación. Eso, sí, porque venimos de buena raza todas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, corazón, a ti. A ti. Y sigue, bueno, con estas tradiciones que te veremos siempre y te vemos siempre bien ataviada. Aquí y siempre a lo que haga falta. El Belén en el Belén, en la transhumancia, mientras podamos, y que no se pierdan nuestras costumbres. Muchas gracias. Gracias a vosotras, chicas. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí viendo estas tradiciones que vamos contando en este reportaje, que yo creo que es algo muy emotivo, y sobre todo vemos a muchísima gente alrededor y a mucho niño viendo las tradiciones de antes, lo que se hacía, y estamos con Dionisio. Buenos días, Dionisio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo la diferencia del esquileo de ahora como se hacía antes, ¿no? Sí, ahora se aventaja mucho más, la máquina de esquilar lleva más fuerza, se esquilan mucho más. Ahora normalmente la gente extranjera pues las esquilan sueltas, quizás ganan más en tiempo, se necesita menos gente a la hora de los esquilos, pero bueno, lo fundamental es que haga más calor para que se esquile mejor. Eso que dices de que haga más calor para que se esquile mejor, ¿por qué razón? Es la lanolina que tiene la lana, pues sobre todo cuando hace calor, pues mejor ya a partir de mediodía es cuando la oveja suda, se dice, y se esquila mucho mejor la lana, se corta mejor. Bueno, estamos viendo que la oveja no protesta para nada porque para ella es un alivio, ¿no? Es un alivio, sí, más por sanidad, por animales, la moscarda, y más, ya hace calor, ella se siente más aliviada.
Y aparte te estamos viendo a ti, pues bueno, también enganchado de una manera diferente, pero a mí me gustaría también que les contaras un poquito a todo el mundo cómo lo hacíais antes, porque estas máquinas seguro que ni estaban y era todo un poquito más incómodo. Yo a tijera lo que era, mi padre sí, bueno, la gente mayor antes se esquilaba a tijeras, se esquilaban 30, 35 animales. Hoy la gente que suelan, pues 200. Yo he esquilado en campañas y pues 150 diarias. Ya es una tarea. Bueno, estamos viendo que sí, que experiencia no te falta y estamos viendo cómo sale esa lana, que luego con esa lana, ¿qué se hace o qué se hacía antes? Ha llegado a valer hasta 2 euros, ahora prácticamente 15 céntimos, 12 céntimos. Desde la pandemia los chinos no la quieren. Y bueno, jerseys. Lo que pasa es que la lana esta no se puede, si la mojas, prácticamente jersey o calcetines se quedan encogidas. Eso es lo natural de esta lana, ¿verdad? Pero que además estamos viendo de qué manera, como pueden ver ahora en imagen, de qué manera sale todo de una sola pieza y además vemos que lo que es la oveja tranquila y al revés, o sea, disfrutando de este momento, ¿no? Sí, bueno, es un oficio caso, se pasa a sueño, es muy duro. Tampoco normalmente se comía en diferentes, antes se dormía donde esquilabas, ahora ya pues normalmente más higiene, te duchas todos los días, te cambias de ropa y eso es fundamental. Bueno, eso que estás diciendo es algo también importante a la hora de lo que estamos viviendo hoy, revivir esa transhumancia y bueno, cómo se cuidaban a los animales, pero claro, ahora tenemos esas comodidades, pero antiguamente eso no lo tenían y estabas fuera de casa. Prácticamente tirabas toda la temporada fuera de casa, ahora ya pues, la gente lleva su coche, van en cuadrillas y mucho más descansados. Bueno, estamos viendo que tenemos aquí a tu compañero, que también le voy a preguntar, que también es otra de las partes importantes, es el que, bueno, pues por lo menos para que no se mueva a la hora de esquilar, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto que estás haciendo, cuéntanos un poquito por qué. Pues atar las 4 patas con una cuerda. Sí, eso sí, pero... Y luego, claro, aquí os vemos que, bueno, la labor es dura porque esto es todo manual, o sea, sí que vemos que aquí hay una máquina ya para poder hacerlo en plan eléctrico, pero luego la crianza y el atar al animal tiene que ser... Hombre, con cuerda, claro, a joderte las manos. Bueno, vosotros también sois familia pues de transhumantes, pastoriles, ¿cómo ha cambiado todo esto? Pues sí, no ha cambiado, prácticamente la misma. La atar siempre ha sido con las cuerdas. Y lo único que ha cambiado es la de tijera a la máquina. Bueno, pero estamos viendo, mira cómo se ha quedado la oveja y luego toda esta lana que ha salido de una pieza. Como bien dices, esto es duro, que te vemos, bueno... Antes después se hacía el vellón, prácticamente para luego envasarlo en sacas o te lo llevaban a granel. Bueno, pues te vemos y seguimos disfrutando de esta manera que... Antes para un rebaño de a lo mejor de 500 ovejas bajaban a Andalucía 7 o 8 pastores. Para poder... Sí, se tiraba mucho de camino, a lo mejor 40 días bajar a Ciudad Real, Badajoz. Tiraban muchos días de camino. Era duro, durmiendo al raso, ¿eh? No es algo que... No... Me ha tocado bajar a lo que se dice las Extremaduras. Como dice la canción, ¿verdad? Sí, ya se queda la sierra triste y oscura. Así es, y además nos decían antes que nadie se le ocurrió inventar la canción de Ya vuelven los pastores, que era la alegría, ¿no? Sí, era la alegría. Cuando venían, el esquilo en tiempos era como el día de la matanza, un día de fiesta. Bueno, pues es que no es de extrañar y bueno, te seguimos, que sigas haciendo tu trabajo, que tienes a todo el mundo expectante y está quedando con la boca abierta. Eso espero. Bueno, muchas gracias y sigue disfrutando. Venga, mucho.
estamos con Ángel, que es hoy la mano que va a dar de comer a toda esta gente que ha venido a verlo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito esta tradición. Bueno, esa tradición lo usaban los pastores porque como el tiempo no tenían y tenían que estar a sus labores, entonces para preparar la comida para cuando tuviesen que ir a comer, entonces hacían este tipo de calderetas en la cual le echaban todo en frío y la dejaban en el fuego. Dejaban en el fuego y se iba haciendo. Entonces cuando después de haber terminado las tareas de arrear al ganado y dejarlo ya a cubierto en un sitio, pues venía y ya tenían la comida hecha. Bueno, y estamos viendo que lo que estás haciendo es esta caldereta, pero con la tradición antigua, porque lo vemos poquito a poco cómo borbotea, pero solamente con este fuego que tenemos, ¿verdad? Con esta leña. Sí, sí, esto se hacía despacio, bueno, pues porque ellos tenían que sus quehaceres, entonces lo dejaban ahí a fuego y ella se iba haciendo, entonces pues tardaría 3-4 horas, pues cuando vendría ya la tenían hecha. Bueno, además es una de las tradiciones que, como hemos hablado en alguna otra entrevista, las mujeres se quedaban aquí al cargo de los hijos y todo, pero lo que es a nivel, tanto lo que son las migas como la caldereta, era parte del hombre, ¿verdad? Quien la tenía que hacer. Sí, bueno, eran los trashumantes, eran los hombres, entonces son los que iban de aquí para allá con el ganado. Entonces, claro, ellos tenían que hacer de cocineros, tenían que fregar y una forma de, bueno, ni usar platos porque tampoco tenían esos menesteres que hay ahora, todos utensilios que hay modernos, que pues utilizaban una caldereta que venía muy a juego, pues para hacerlo rápido y bien, luego cogían, la fregaban un poco y para el día siguiente pues otra cosa. Hoy hacían caldereta, mañana harían migas y pasado harían patatas, que era lo que más o menos se llevaba sin que tuviese que perderse. Sí, porque eran productos que no son perecederos y además alimentaban bien porque era un esfuerzo muy grande el que hacían y necesitaban, bueno, pues además comer comida un poquito contundente. Sí, claro. Esto es una comida que igual no hacían más que esa comida al día y entonces pues tenía que ser contundente para poder arrear durante todo el tiempo, pues con el ganado por aquí y por allá y luego pues eso, en las condiciones que en aquellos momentos había. Y dormir al raso, porque hablamos que todo lo que estamos conociendo que es tradición maravillosa, pero estamos viendo que eran épocas muy duras para todos. Al final era el ir, dormir al raso, cuidar del ganado, la climatología pues no era la mejor y sobre todo cuando se salía desde aquí, que estamos hablando que estamos en el puerto y el frío y todo, y ellos dormían al raso igualmente. En principio iban desde aquí andando, luego ya vino el ferrocarril, ya montaban las ovejas en ferrocarril y ya últimamente las llevaban en camiones. Pero en aquel momento iban andando desde aquí. Mi suegro iba desde aquí, desde Oncala, hasta Extremadura o Córdoba o donde les tocaría, y iban andando desde aquí, meses para llegar y otros meses para volver. Era durísimo. Era muy duro, que yo, mi abuelo también, iría con tu suegro y sí que es verdad que esas épocas las han vivido. Y a mí me encanta que además estamos hablando que no sea que tú lo tienes arraigado de familia, sí que no la has adquirido y que estés aquí haciendo estas tradiciones. Exactamente, yo no vengo de padres pastores ni abuelos, aunque mi abuelo también era de Berlanga de Duero, que también es zona de pastoril y esto, pero bueno, no tengo nada de arraigado de ellos, nada. Bueno, pero estamos viendo que algo sí que tienes porque te lo han inculcado muy bien y yo creo que esto tiene una pinta porque todo el mundo puede ver la imagen, pero si pudiera oler lo bien que huele tanto esta caldereta como esas migas que hemos disfrutado ya, hoy está siendo una jornada maravillosa que yo creo que todo el público que ha venido a verlo está disfrutando, pero... Sí, bueno, yo aunque no he heredado el oficio pastor, sí que sé de cocina y bueno, se me da bastante bien el cocinar esto como otro tipo de platos y me presté voluntariamente hace unos años y bueno, cuando me reclaman pues vengo y ofrezco mis servicios. Eso está muy bien. Yo, mi tío en su tiempo, cuando estaba, que bueno, ahora desde arriba lo estará viendo igualmente, era el que encargado de hacerlo y bueno, pues está muy bien que el legado lo tengas tú también. Sí, cogimos las directrices de la forma y la receta como que había que hacerlo y ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros nos quedaremos para probarlo porque oler huele fenomenal, entonces a ver, sabrá mejor. Sabrá mejor, eso está asegurado. Muchísimas gracias y te seguimos dejando aquí, que no se nos queme esta caldereta. No se quemará. Muy bien, gracias. Gracias a ti.
Bueno, pues seguimos aquí recorriendo, bueno, todas estas actividades que tenemos hoy y estamos con el presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas. Buenos días. Hola, buenos días, encantado. Igualmente de estar aquí con vosotros y ver cómo estas tradiciones nunca las dejáis que se pierda con tanta actividad, ¿no? Bueno, es algo tan interesante y como podemos comprobar que suscita tanto interés, hay tantas personas, ¿sabes? Ahora mientras tomábamos las migas, que cualquiera hubiera podido degustarlas, pues me cuentan historias de gente que viene, de gente que escucha lo que es esto y la verdad es que te emocionas, ¿eh? Esto va como, la emoción va para arriba, va calando en el cuerpo. No sé cómo terminaremos hoy la jornada porque todavía queda un buen rato. La transhumancia es algo que se identifica con nuestra forma de ser, con una forma de vida que ha perdurado al menos durante 6 siglos en plenitud. Y es una lástima que algo, ahora que se utilizan palabras en política con nombre que a veces no las entendemos muy bien, ¿no? Pero no hay nada más sostenible que la transhumancia. Es la forma más pura de aprovechar los recursos naturales. Y luego, por otro lado, forjó un carácter en nuestras familias, en nuestras gentes, increíbles, porque el transhumante era un hombre que tenía una empresa sometida a un riesgo enorme. O sea, 2 veces al año tenían que ir al sur y volver a regresar a su tierra, y eso suponía tener una iniciativa y asumir un riesgo enorme, algo que ahora pues vemos constantemente como que todo el mundo quiere seguridad, ¿no? O sea, si hablas con las personas mayores, probablemente todos tengan contradicciones, porque por un lado dirán lo que supuso para ellos trashumar, conocer otras culturas, conocer otras gentes, otras tradiciones, ¿no? Ese intercambio de matrimonios, esos hijos que eran mitad sorianos, a lo mejor mitad extremeños o andaluces. Entonces, todo eso supone una iniciativa por parte de las personas en las que no nos debemos extrañar después de tener esa vida, que muchos de nuestros paisanos también fueran gente que emprendió en ultramar. O sea, algunos de ellos estaban tan acostumbrados, habían visto a sus familias asumir toda esa dificultad, ¿no? El camino, la falta de alimento para las ovejas, la falta de agua, los ladrones, los robos en los pueblos. Por ejemplo, en Malagón es un pueblo que no creo que se les haya acabado la fama. En Malagón, en cada casa un ladrón. En casa del alguacil hasta el candil. O sea, era una cosa, pero los pastores mayores que lo sabían, algunos se quedaban retrasados y cuando pasaban el rebaño veían cómo los ladrones que habían hecho un agujero en el suelo, que tenían formas, les abrían una puerta de una casa, pues cuando sacaban la cordera iban y le daban un garrotazo, ¿no? O sea, que ha sido una forma de vida, una esencia pastoril que todavía queda y bueno, ante la llamada la gente acude. Hoy vemos esas caras de alegría por lo que han hecho durante tantas generaciones sus mayores. Bueno, eso que estás contando, llevamos varias entrevistas muy emocionantes que ya lo va a poder ver todo el mundo, porque lo que dices, ya no solamente son tradiciones, sino son formas de vida muy duras las que han tenido que vivir para poder bueno, pues seguir con esta transhumancia, y qué forma de vida tenían ya no solamente los hombres como transhumantes, sino las mujeres quedándose en los pueblos vacíos, como dices, y teniendo esos inconvenientes de robos, hijos y mantener una familia adelante en aquellos tiempos. Claro, es que lo tenemos que imaginar, porque ahora, como he dicho antes, buscamos seguridad. Mira, lo que ocurre es que en mi familia, mis padres a mí me han dado una educación un poco diferente, pero mi padre, que era escritor y que hablaba muchísimo con la gente del campo, autor de un libro precisamente que se llama El campesino en su sexmo, que es una palabra en desuso, por supuesto, pero tiene una equivalencia más o menos a comarca. Lo que pasa que tenía atribuciones administrativas, el sexmo de Soria o otros sexmos que había en Soria,
y él llegaba a casa y claro, se desahogaba con nuestra madre y le decía, ya ha venido una persona estupenda, el fulanito de tal pueblo, Emilio, tengo que decirte que ya he colocado al hijo. Y mi padre le producía una tristeza enorme porque los veía como en una pared de ladrillos o de piedra, ¿sabes? Y lo veía allí metido sin tener ya opciones de libertad, sin poder tener a lo mejor desarrollar su vocación. Yo veo a algunas personas que también como él, que están un poco tristes precisamente por no haber buscado un trabajo vocacional, ¿sabes? Por supuesto, con esto quiero decir que lo que hacían los pastores, lo que hacían los ganaderos era algo absolutamente vocacional, o sea, creían en ello, creían en sus tradiciones, pensaban que era la mejor forma de vida y mira, cuando marchaban, cuando iban a los extremos, los mayores decían una expresión muy bonita, que yo se la escuché decir a Marcos de Bayoria, que no sabía muy bien quién era Marcos de Bayoria, luego he preguntado y ahora sé muy bien que tenía muchos hijos, uno se acaba de retirar ahora mismo, que es Pedro de Bayoria, Tomás, que está aquí al lado, también tiene ovejas en San Andrés de San Pedro, también las va a quitar, y Tomás no quiere que sus hijos continúen, esto lo digo puramente como anécdota, ¿no? En fin, la vida pastoril es nuestra esencia y sin duda ha engrandecido a nuestros pueblos. Solo hace falta darse una vuelta para ver que el paisaje se ha configurado, que las casas tienen también una forma diferente, ¿no? Las casas serranas tienen una forma diferente, adaptada, pues eso, al manejo de los ganados y eso que decías tú antes, ¿no? Esas familias esperando lo que es una lástima es que la canción ya se van los pastores nos produzca tristeza, porque a alguien se le podía haber ocurrido ya vienen los pastores, ¿no? Con más alegría. Y mira, y una cosa que me gustaría decir, hay muchos influencers, muchos instagramers, muchos youtubers actuales que van buscando el final de las cosas, a ver si queda un pastor en un sitio, a ver si puedo coger un resquicio de algo. A mí me gustaría que alguien pensara no en hacer un reportaje de lo poco que queda, sino hacer una gran película sobre la transhumancia, que además las veredas, las cañadas, coinciden en buena parte con los caminos reales y con la propia ruta de Don Quijote. O sea, porque si ves el Quijote y anotas los pueblos por los que pasa y el encuentro con los yangüeses, te das cuenta que es que iban por la cañada. Iban por la cañada, sobre todo con una presencia soriana. La gente, nuestra gente de Tierras Altas, tenían el gran privilegio de sentarse a la derecha del presidente de la Mesta. O sea, que ahí queda eso. Me gustaría que alguien tomara el testigo y dijera, voy a hacer una gran producción, una gran película sobre la transhumancia. Más allá, pues eso, de buscar pequeñas cosas. Mira, estos días hoy se ha acabado ya el traslado del ganado, ¿no? Bueno, queda un poquito porque están ahora descansando en Oncala, queda el camino hasta el pueblo de Ricardo, de José María y de Basilio, Navavellida, que está a 4 o 5 kilómetros de Oncala, pero nosotros, urbanitas actuales que hemos acompañado el rebaño, la gente tenía ampollas, la gente se quejaba de los pies, hemos pasado mucho calor, hemos demandado, pero claro, llevamos un coche con botellas de agua, o sea que es una transhumancia, por supuesto, pero adaptada a los tiempos, no con esas dificultades. Entonces, pero sí que creo que nos acerca a la esencia de las cosas, a la verdad, a la España real. Cuando yo siendo muy niño, en el año 1974, se promulgó una ley por la cual las cañadas se podían desamortizar. Entonces, un grupo de amigos, de investigadores del Centro de Estudios Sorianos decidieron hacer el recorrido de la cañada oriental soriana, precisamente desde Garahueta, que está aquí al lado de Oncala, hasta el Valle de Alcudia en Ciudad Real. Terminamos en la Bienvenida. Yo cuando me enteré de aquello, pues como eran gente en torno a
a mi familia, a mi padre, yo le dije a Clemente Sáenz Ridruejo, que es la persona que lideraba aquel trabajo, aquel viaje, yo le dije como si estuviera hablando con Julio Verne, Clemente, ¿puedo ir con vosotros? Entonces, en ese momento yo era un niño que no daba guerra y les acompañé. Todo eso está recogido en el número 82 de la revista Celtiberia y para mí fue algo increíble. Yo tenía 12 años y durante la cañada me dediqué a coger todas las plantas que encontraba por el camino, las iba guardando en periódicos y cuando terminé me fui un día a lo que era el Icona, entonces estoy hablando de 1974 y fui a hablar con Antonio Gómez Zubizarreta, un hombre, un botánico autodidacta increíble que trabajaba en Icona pero que no trabajaba como botánico, tenía otras atribuciones. Yo me presenté en su oficina y le dije, mire usted, soy fulanito, hemos hecho esto, le traigo esto y todo aquello se publicó. Yo fui solo, entonces hay algo como digo, que forma parte de nuestro ser y que no se debería perder. Esa es la razón por la cual la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, año tras año, ya van 15, celebra esta fiesta. Luego dentro de un rato haremos un homenaje a los pastores y pastoras mayores que han cumplido ya 80 años y seguro que vamos a volver a ver incluso a lo mejor alguna lágrima y emoción. Yo creo que las personas que nos van a ver recogen esa música que hay de fondo, ese ir y venir de personas y sin duda pues un día alegre. Bueno, estamos viendo, como decíamos antes, muchos datos, mucha emoción, mucha tradición. Yo te entiendo porque yo soy de aquí, soy de Tierras Altas, tanto de Yanguas como de Oncala, y mi abuelo era trashumante y tengo mucha historia que lo que dices, yo siempre murió con 99 años y le preguntaba cada paso que daban y ahí lo tenemos escrito, así que esa película igual podemos hacer algo porque yo tengo información bastante de primera mano y lo que dices son cosas y momentos muy importantes y yo creo que es de agradeceros a vosotros que todas estas tradiciones que hay con ese sentimiento, porque hay conocimiento, la gente lo conozca de una manera real. Muy bien, pues nada, hay que unirse, lo tuyo y lo nuestro, la mancomunidad seguro que pondrá su granito de arena para esto. Ahí está lanzado el guante, a ver si alguien lo recoge. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer. Vamos a seguir disfrutando de esta jornada de hoy de la transhumancia y vamos a ver ese esquileo que creo que ha comentado. Pues sí, ahora está Diony de Ledrado, él ahora ya, bueno, tiene cierta edad, pero ha esquilado muchas ovejas y seguro que lo hace muy bien y que los que lo vean pues van a disfrutar porque es algo natural y es algo que no se puede hacer de una forma, bueno, sí, ahora pues en lugar de con tijera se hace con una pequeña máquina, ¿no? Pero vamos, la oveja no te puede dominar, tienes que dominar tú a la oveja pesa, la oveja es fuerte, se mueve y todo ese saber seguro que nos lo muestra Diony ahora. Bueno, pues muchísimas gracias y te dejamos que disfrutes y nosotros seguimos disfrutando de esta jornada. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues ya esto está llegando a su fin y estamos con José María, uno de los hermanos Pérez, que además hemos estado hablando fuera de cámara con él y tiene tanta historia todo esto. Buenos días. Exacto, buenos días. Pues yo con este año son ya 61 años haciendo la transhumancia, sin dejar ningún año. Y el primer año que bajé yo a Extremadura, bajé con 13 años. Bueno, ya prácticamente cumplí los 14, porque bajé en enero, a primeros de enero, y cumplí los 14 el 24 de febrero. Y bueno, pues en estos años, sobre todo los primeros años de la transhumancia, pues eran tiempos más difíciles que los de ahora. Entonces no había coches, ni había teléfono, ni había nada, y las noches que íbamos de camino, vamos, a mí bajar de camino, andando y subiendo todo eso, no, así como mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo lo han hecho. A mí no, yo cuando bajé ya estaba el tren. Pero me acuerdo un año que desembarcamos en el Casar de Cáceres y fuimos a los montes de Mérida, a la finca Cotopelayo, que se tiró 8 días lloviendo, pero llover. Y entonces, claro, no te podías hacer la cama, tenías que encima sentar una piedra, sentado, porque no te podías hacer la cama de agua. La primera noche no te dormías, pero la segunda noche te dormías de pie, sin eso. Pero siempre hay buena gente. La segunda noche de eso, no, pero la tercera noche dormimos cerca de un cortijo y bajó el pastor del cortijo a ver si nos íbamos a quedar ahí aquella noche. Y dijimos que sí, ¿cuándo íbamos a quedar? Dice, si no les importa a ustedes, suban al cortijo, que tenemos buena lumbre, y hombre, y tenemos un pajar, que por lo menos en el pajar, pues fíjense ustedes, para nosotros el pajar aquello era como dormir en un hotel. Eso. Bueno, tantas experiencias que habrán vivido después de tantísimos años. Vamos a ver otra anécdota que nos va a contar, que serán muchas las que tiene, ¿no? Bueno, si estaríamos aquí. Me acuerdo otro año también bajando, le estoy hablando de esto antes de ir a la mili, de otro año. Un año salimos ahí de Navallida y del Collao, aquí a la Losilla, la Losilla, y hay un corral, que íbamos dos rebaños, uno de aquí de Oncala y el nuestro. Y entonces, claro, los de Oncala venían los primeros y son los que metieron las ovejas en el corral. Y el nuestro lo dejamos fuera, unos peñascales que había al lado de eso. Entonces, yo era pequeño, coño, aquel año me acuerdo yo que tenía 15 años. Y entonces, pues, otro compañero que bajaba con mi padre, estuve haciendo la vigilancia por la noche. Y a la 1 entra allá un cacho casa que había, que estamos ahí durmiendo, y le dice a mi padre, dice, no te levantes, que están las ovejas tumbadas y no se levantan, y no se mueven. Pero mi padre a la media hora se levantó, allí no había ovejas ni había nada. Bueno, pues ya de noche a esperar a ser de día, y normalmente la oveja tiene la costumbre de siempre tirar de noche para arriba, no para abajo. Y más, que bajaban ya para Extremadura, pues ellas era todo normalmente tirar. Bueno, pues ya se hizo de día y yo me quedé allí en la taina con las yeguas, bajamos 5 o 6 yeguas. Entonces el primer rebaño que salió para adelante dice, bueno, en caso de que veamos las ovejas por ahí, pues nos volvemos uno para avisaros. Ahí llegó las 12 de la mañana y allí no acudía nadie. Y ya mi difunto padre, entonces en los pueblos, pues no había teléfonos tampoco, había no sé cómo se llamaba, una de estas que había que meter por clavija, para llamar por teléfono, se llamaba. Bueno, entonces, una centralita. Exactamente. Entonces, mi padre, a llamar al Collao, que saldrían, a mí se habían subido las ovejas para arriba. Y estando hablando mi padre con el Collao, le dice la centralita, dice, oye, esta mañana salió en la radio que hay en el pueblo, me acuerdo decirlo, está de los sillas para abajo, en los Rábanos. Dice, ahí hay un atajo de 70 ovejas con unas cabras. Entonces le dice mi padre, no vengas, que asustan las ovejas. En vez de decir 700 ovejas que llevan unas cabras, dijeron 70. Pues efectivamente, pero ya con esto casi ha puesto al sol. Le bajó mi padre con un perro cariño que teníamos, y las tenían ahí en el ejido de los Rábanos las ovejas. Y el perro caria, cuando las vio las ovejas, las recogió todas, y los pastores, que había 2 pastores que había el ayuntamiento para guardarlas, y este perro que viene aquí, las ovejas, y teníamos que ir a cargar al tren Almazán. Y echábamos 3 días del pueblo y habíamos perdido un día.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atrochar por fuera de Cordelinada. Y el día que llegamos al Mazán, el día de antes por la tarde, entonces dijimos a los compañeros, porque se sorteaba el tren que tenía que cargar primero y segundo, que cargaran ellos y que nos dejaran nosotros los últimos para que llegamos. Y llegamos al otro día que teníamos que cargar a las 2 de la tarde, o sea, nos dio tiempo para cargar. Así que se adelantaron las ovejas a ustedes, ¿no? Sí, o sea que en eso, pues. Se sabían el camino. Bueno, todas estas historias que nos está contando, yo creo que podría escribirlas, igual que dice el presidente de la Mancomunidad de poder hacer una película, podríamos hacer un libro. Creo que podríamos hacer un libro, pero con anécdotas y más. Anécdotas no faltarán y sobre todo... De la finca La Primavera se nos han marchado 3 años. Ahora no se pueden ir porque están las fincas alambradas. Pero entonces que estábamos en Alba, cuando llegaba la primavera, pues como saben el ganado ya el tiempo de venirse, me acuerdo un año que estábamos en Fuentevejuna, en Sierra Morena, allí no había nada más que monte en aquella finca. Y estábamos 4, cada uno tenía su atajo. Y uno ahí del Collao, un tal Pedro, estaba con un atajo de unas 600 ovejas o por ahí. En el mes de mayo, pues las ovejas estaban en siesta y nos veníamos a comer al chozo, entonces eran chozos de bálago o de jaras. Bueno, después de comer, cada uno nos fuimos, él se fue a las ovejas y no estaban. Y había mucha hierba, por el resto de la hierba tumbada, pues desde la finca al pueblo había 5 horas de camino. Y al entrar al pueblo estaba el cuartel de la Guardia Civil, y la Guardia Civil las sujetó allí. Y estas ovejas que van solas por ahí. Y otro año, estando en el Campillo Llerena... Una cosa, mucha historia, yo creo que eso sería para darnos para un reportaje amplio y largo. Y ahora lo que sí que nos gustaría es saber, todos estos años que usted lleva, la diferencia que hay, ¿verdad?, de una cosa a otra, pero estamos viendo que hay mucha gente joven que se vuelve otra vez a estas tradiciones. Además que es verdad, llevamos ya haciendo la transhumancia para 15 años. Un año hacíamos nosotros y otro el de campo, pero el de campo como vendió ya las ovejas, pero cada año, los primeros años eran gente así más mayor, pero ahora cada año hay mucho más gente joven. Incluso había un chaval de Madrid, de una amiga nuestra que tiene la finca al Indelar, nuestra su madre, y dice... ¿Qué quiere ser? Tiene ahora 11 años, ¿qué quiere ser? ¿Torero o ganadero transhumante? Y le digo yo, bueno, entonces, si no eres torero, si no soy torero, yo soy ganadero transhumante. O sea, un chaval con 11 años. Eso además le tiene que llenar de orgullo, ¿verdad? Bueno, pues agradecerle que estas tradiciones las sigan manteniendo y que duren muchos años, ¿no? Y muchas gracias a ustedes porque dan mucha información para que la gente vea cómo es, además siempre muy atentos con nosotros y dar las gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted. A ustedes. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella. Cualquiera sabe cómo repicotea, cómo revolotea, cómo le quieren regalar a mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Bueno, pues hasta aquí este reportaje que yo creo que ha sido maravilloso, lleno de emociones, lleno de historias y además una de las cosas que hemos estado hablando con uno de los hermanos Pérez, sobre todo que los jóvenes continúen con estas tradiciones y que todo esto de la transhumancia no solamente tiene un nombre ni una canción, sino mucha historia detrás. Seguro que de aquí sacáis mucha información y cogeréis también esas tradiciones que ojalá no se pierdan nunca.